En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Así es como empezamos con hermosa cántica de entrada y verdad. Dios está aquí, qué hermoso es participar en este encuentro con Dios, con Cristo, en esta Santa Eucaristía. Realmente con alegría todos vamos a escuchar la palabra de Dios, todos vamos a pedir Dios perdón y rezar por muchas intenciones que tenemos guardado en nuestro corazón, especialmente como escuchamos, tenemos que rezar mucho por país vecino, por pueblo venezolano que está sufriendo mucho y ustedes saben, oración tiene poder. Todo se puede por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, Cristo. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del profeta Nehemías, escuchemos una interesante exhortación a adoptar una actitud de fidelidad, atención y respeto ante la palabra de Dios. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas tenían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, el Señor, palabra de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable.
Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, la palabra de vida eterna. Pablo, después de dar la consigna de la unidad en medio de tantos dones y carismas, les presenta una argumentación para asegurar este criterio de unidad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado de beber del mismo espíritu. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de él. Palabra de Dios. Aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Y yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad
a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Importante para nosotros es escuchar la palabra y hacerla la vida. Todo el pueblo escuchaba atentamente la palabra de la ley y todo el pueblo respondió amén. Así escuchamos en la primera lectura del libro de Nehemías. La escucha es un acto de disciplina que exige dejar otros pensamientos y exige concentración. La escucha es un acto de amor. El crecimiento y el cambio en la vida cristiana comienza cuando se escucha con atención la palabra de Dios. La escucha de la palabra de Dios produce la rehabilitación de nuestro vivir. Respuesta del pueblo, amén. Adoraron al Señor y su palabra. Y me pregunto si esta misma emoción y alegría es la que sentimos nosotros cuando nos acercamos a la mesa de la palabra. Parece que no damos importancia. Pero deberíamos ir cada domingo a la iglesia con hambre de la palabra de Dios, dispuestos a dejar iluminar nuestra realidad concreta por el sueño. Es su palabra lo que va a darnos la paz que buscamos, el alimento que necesitamos y la fuerza para sostenernos. Cada domingo, lo que escuchamos en las lecturas debería ser para palabra de vida, de tal manera que al escuchar lo que Dios nos dice, intentaremos llevarlo a la práctica durante toda la semana. Como rezamos con el Salmo responsorial: tu palabra, Señor, tiene vida eterna. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y hoy, como escuchamos con atención palabra de Dios y palabra del Señor, hoy se cumple esta escritura como escuchamos en el Evangelio. Jesús viene a abrir nuestros ojos y a proclamar el año de gracia. Este se proclamaba cada 47 años y significaba el perdón de todas las penas y la cancelación de todas las deudas. Jesús ofrece un perdón sin límites, sin condiciones. ¿Cuándo será esto?, se preguntaban sus oyentes y nos preguntamos también nosotros. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Hoy, también para nosotros,
puede ser ese gran día para ti y para mí si la palabra de Dios que has escuchado comienza a ser viva y eficaz, porque ese espíritu es vida. Jesús no vino a leer la Biblia, vino a cumplirla. Un hoy que se repite muchas veces en el Evangelio y que hace referencia a la actualidad, a nuestra situación personal y comunitaria. Hoy se cumple esta escritura. Hoy ha nacido el Salvador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy debe cumplirse lo que es la buena noticia. Hermanos y hermanos, el cristiano vive siempre en el hoy de Dios, siempre presente, siempre buscándonos, siempre perdonándonos y siempre está al lado nuestro. Este hoy del que nos habla el Evangelio, nos sigue cuestionando. La liberación que trae Jesús es profeta de Dios dedicado a liberar la vida. Solo le podremos seguir si aprendemos a vivir con su espíritu profético. Su actuación es buena noticia para la clase social más marginada y desvalida, los más necesitados de oír algo bueno, los humillados y olvidados por todos. Y Jesús se siente enviado a 4 grupos de personas. Primero a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Los pobres lo sienten como libertador de sufrimientos, los cautivos como el que les quita sus opresiones, los ciegos lo ven como luz que libera del sinsentido y la desesperanza. Los pecadores y oprimidos lo reciben como gracia y perdón. Son los que sufren, los que más dentro lleva en su corazón, los que más le preocupan. La iglesia es de los que sufren o deja de ser la iglesia de Jesús. Si no son ellos quienes nos preocupan, ¿de qué nos estamos preocupando? Nos empezamos a parecer a Jesús cuando nuestra vida, nuestra actuación y amor solidario puede ser captado por los que sufren como algo bueno. Seguimos a Jesús cuando nos va liberando de todo lo que nos esclaviza. Más tanto, tenemos que rezar mucho por el pueblo venezolano que está sufriendo mucho. Yo digo así porque yo salí de país comunista que muchos sufrimos, pero la oración de la iglesia que estamos rezando, y sinceramente digo a ustedes, a Papa Juan Pablo II, que tanto pedía oración por todos los que estamos sufriendo. Por eso hoy tenemos que también rezar por ellos. Como les decía a ustedes, oración tiene poder. Y no tenemos que vivir tristes, como escuchamos palabras de primera lectura. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Nuestra vida está en manos de Dios. Y como escuchamos, tus palabras, Señor, son espíritu, vida. Amén.